Buenas tardes, soy Marcos Sala, soy el representante para España de la escuela Muso Jikiden Eishin Ryu Yaijutsu, la rama Yamauchi, en Komei-yuku. Soy el representante Shibucho Honbu para toda España, y a su vez también soy tercer dan de Zen Nihon Kendo Renmei Yaido, Yaido Federativo, con monitor regional de la Federación Española de Judo y Deportes Asociados. Y este es el dojo Taitsukan de artes marciales tradicionales japonesas, Koryu. Hola, buenas tardes. Aquí desde Japanese Lifestyle, en el blog que realizamos sobre Japón. Tenemos la ocasión esta vez de hacer una entrevista a Marcos Sala. Él es experto en Iaido y bueno, lleva mucho tiempo realizando esa actividad en España. Marcos, cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios en este arte marcial y por qué comenzaste con este arte marcial. Bueno, pues yo en realidad empecé cuando me enteré de que en Madrid había Kendo y Yaido. Entonces era en el dojo Tora con Carlos Estecha. Pues empecé allí a practicar Kendo y Yaido. Luego, más tarde, realmente me interesó mucho más la faceta del Yaido. Me aportaba más, me parecía mucho más rica en el sentido que me aportaba a mí personalmente, así que decidí centrarme en el Yaido. Y empecé con Carlos Estecha y a estudiar Sete Yai, Zen Nihon Kendo Renmei Yai, es decir, Yaido Federativo. Y también empecé a estudiar un poco con él la escuela Muso Shinden Ryu. Kata de Seite Yai, Zen Nihon Kendo Renmei Yai. Bueno, Marcos, cuéntanos un poquito también qué representan para ti las artes marciales, en este caso japonesas y tradicionales. Bueno, yo en realidad el tema de las artes marciales, yo nunca he sido una persona que haya buscado en modo alguno el deporte, el ejercicio físico, la autodefensa, la efectividad en caso alguno. Yo al principio, cuando siempre tenía una conversación con algún maestro de Sete Yai o de Koryu, y siempre una pregunta recurrente cuando empiezan es preguntar ¿por qué has empezado a hacer esto? Yo siempre respondía que por estética, que ya que la estética siempre ha regido mi vida, desde mi abuelo, que era un famoso pintor, y por ello estudié historia del arte. Siempre ha sido una cuestión estética. A día de hoy, mi principal interés no difiere mucho de ello, pero más en vez de en el sentido de la estética como del arte, estoy más interesado en la historia, en el sentido de que sigo sin preocuparme en exceso por la efectividad, la autodefensa, etcétera, sino más por el estudio de artes marciales tradicionales y de estudiar su historia y de intentar difundir un poco en los ambientes en los que no se conoce pues estas tradiciones que han llegado desde hace tanto tiempo, y que esperemos, con la colaboración de todos, que puedan seguir existiendo mucho más tiempo con las menores alteraciones posibles.
Bueno, te quería preguntar también un poco, alguien que esté interesado en la cultura japonesa, en la espada japonesa en particular, que haya visto películas, que le guste el manga, que quiera iniciarse un poco en esta tradición marcial, ¿qué consejos le das? Un poco a la hora de comenzar, ¿qué necesita adquirir? ¿Qué ejercicio físico si es muy duro? En fin, un poquito que nos expliques los comienzos para alguien que quiera empezar. Bueno, en este sentido no tenemos que engañarnos ni ser hipócritas. El 80% mínimo de la gente que estamos haciendo esto hemos entrado por algún tema friki, hablando con mucha gente. El que no ha sido por la Guerra de las Galaxias ha sido por Kenshin, es decir, por algún tema de estos, incluido yo, hemos entrado todos. Entonces no hay ningún problema, vengas del interés que vengas a conocer esta disciplina. En el tema físico no es necesario, no hay una edad límite ni una condición física determinada. El único requerimiento que sí que más o menos intentamos mantener, pero debido a la legislación actual en España, es el de la edad mínima, que es entre los 15 y los 16 años. Pero ya digo, eso es por un tema de legislación española. En cuanto a la katana se considera un arma y la Federación Española dice que a partir de esta edad, de los 16 años más o menos, con un consentimiento paterno se puede empezar a hacer estas disciplinas, pero no hay edad límite ni condición física específica. Lo bueno del Iaido, y más aún en el caso del Koryu, es que es una enseñanza muy personalizada. Se adecúa a cada persona. Cada persona puede realizar este arte marcial y expresarse en ella y llegar al máximo grado dentro de sus propias posibilidades. Tenga lesiones o sea un mayor de edad, no importa el sexo en absoluto en ese sentido. Si es verdad, tengo que decir que contrariamente a muchas otras escuelas de Iaido o Koryus, algunos otros, el nuestro en concreto, la rama Yamauchi, que ostenta Segui Sensei el cargo de 21 Soke, es bastante exigente a nivel físico, pero siempre y cuando la persona pueda permitírselo. Insisto en que cada persona puede llegar al máximo de sus posibilidades independientemente de cuál sea su situación. Pero en situación normal es una rama que exige un alto grado de componente físico. Aún así, para ejemplificar esto, qué mejor que el ejemplo que Segui Sensei pone muchas veces. Un alumno muy querido suyo en Australia, a quien llama cariñosamente Hidari-san, es un hombre que le falta el brazo derecho y que hace todas las katas solo con el brazo izquierdo. Y hace hace hasta 64 katas de la escuela tranquilamente solo con un brazo. Entonces no hay problema, cada uno puede hacer Iaido dentro de sus propias posibilidades, y Koryu por supuesto también. Bueno, Marcos, pues un placer todo esto que nos estás indicando, ¿no? Son consejos muy valiosos para el portal. A nivel de vestimenta, material, la gente que quiere iniciarse, ¿dónde puede adquirir? Así como las personas que hacen caligrafía japonesa tienen que comprar un pincel, tienen que comprar sus hojas, tienen que comprar el tintero. Indícanos un poquito cuál es el procedimiento para esta tarea. Bueno, yo en este caso a todo el mundo que se inicia en esto, lo primero que le digo es que no se compre absolutamente nada, porque es muy fácil decir a la gente cómprate todo esto y luego resulta que no le interesa el arte marcial y se ha gastado un dinero en un material que no le va a servir para otros temas. Entonces yo primero le digo que prueben y que prueben tranquilamente. Cuando estén decididos,
pueden ir comprándose algunas cosas. Aquí en el dojo no hace falta que traigan ningún material en absoluto para empezar a hacer Jaido. Pueden venir con una ropa cómoda. Si tienen algún material marcial, un keikogi de karate o de judo o de lo que sea, vienen con ello perfecto. Y si no, con un chándal, tranquilamente. Los bokenes, las espadas de madera con las cuales se empieza el entrenamiento, primero se empieza con sable de madera. Y luego ya, si el nivel es adecuado, y se puede empezar a entrenar con el sable real de metal. Se deja en el dojo, todo el armamento se presta en el dojo. Si la persona no dispone de cinturón, que eso sí que es bastante necesario, porque en el Jaido, al fin y al cabo, estamos siempre con la espada envainada, se puede prestar aquí un cinturón. Yo tengo alguno para prestar siempre. Entonces no hace falta para el Jaido comprar ningún tipo de material de primeras. Si la gente lo deseara, siempre además aconsejo que compren lo más barato que encuentren. Por ejemplo, los boken, hay tiendas de deporte que tienes a 10 euros perfectamente. Y luego ya es lo mismo. Con el tiempo, si están interesados, se puede hacer un pedido de ropa. Al principio, también ropa muy básica, porque no hace falta en absoluto. Y todo esto se sigue reproduciendo una y otra vez al pasar del tiempo y al pasar los niveles. Yo mismo, ahora mismo, estoy llevando una ropa de Jaido bastante, digamos, protocolaria, en el sentido de que es de buena calidad, es toda blanca, de manera que, por un lado, estoy dentro de las exigencias del CTJ, del Jaido Federativo, que es toda ropa toda blanca o toda negra. También se puede usar toda azul, de ropa de kendo, pero se prefiere toda blanca o toda negra. Y luego, en concreto, este keikogi no es de Seteyai, sino es de Koryu, con el bordado de Komei Yuku y la parte trasera de Musojiki de Neishin Ryu, de la escuela de Sekiguchi Sensei. Pero aún así, este tampoco es la vestimenta oficial de la escuela. La vestimenta oficial de la escuela es un monsuki, un keikogi de manga larga tradicional, una hakama especial, específica. Es un conjunto muy específico, ¿no?, que se tendría que encargar a Sekiguchi Sensei y que yo no dispongo, pero que no es necesario, puesto que, como todo, se va subiendo respecto al tiempo, los años y los niveles. Bueno, Marcos, ¿qué diferencia hay entre este dojo y otros dojos que pueda haber en Madrid? Y sobre todo, la escuela que enseñas, ¿qué peculiaridad tiene en cuanto, pues, manejo de armas y historia? En fin, no sé, explícanos un poquito todo este tema. Bueno, principalmente es lo que yo ya he comentado, que no somos únicos, ni en Madrid ni en España. Hay, por supuesto, otros dojos donde puedes aprender Seitei-Jai, Jaido Federativo. Nosotros aquí en este dojo, la política que yo sigo como director, ¿no?, del Seitei-Jai en este dojo, es el entreno de esta disciplina como un inicio, como aprender a manejar la katana, y como un entreno progresivo para estudiar esta compilación de 12 katas que creó la Federación Japonesa de Kendo para motivar a los kendokas a no olvidar el tacto de una espada real, ¿no? Y luego, en concreto, el Koryu, Musojiki de Neishin Ryu. En España también existen algunos otros dojos, no muchos, creo recordar que uno o dos, donde se practican Musojiki de Neishin Ryu, pero otras vertientes. En el caso, nuestra escuela, somos el único dojo por ahora en España, y yo soy el representante, es Musojiki de Neishin Ryu, la familia Yamauchi, Yamauchi-ha, la rama de Tokio, porque hay otra rama en Kioto, nosotros somos la rama de Tokio, la asociación Komei Yuku. Ahora mismo están reconocidas por la Nihon Kobudo Kyokai, que junto con la Nihon Kobudo Shikokai
dos asociaciones que regulan los Koryu en Japón, la línea Hokiyama, la línea Seitokai de Muso Jikiden Shinryu y la línea que nosotros practicamos, que se practica en Taitsukan y de la que yo soy representante Shibucho, que es la rama Yamauchi, de la cual Sekiguchi Sensei es el 21 sucesor legítimo. Con anterioridad suyo estuvo Onoe Masamitsu Sensei, 21 sucesor. Anterioridad estuvo Kono Kanemitsu Sensei, el 19 sucesor. Y el fundador de nuestra rama, Yamauchi Toyotake Sensei, 18 sucesor, que era el nieto del señor feudal de Tosa, de la actual isla de Shikoku. Entonces, nuestra política respecto al Koryu es la política de Sekiguchi Sensei. Nosotros en este caso no innovamos nada, simplemente nos dedicamos a transmitir lo que Sekiguchi Sensei pretende, que es simplemente el estudio de esta disciplina marcial, tal y como se la han transmitido a él, que a su vez, y es en lo que se diferencia en parte nuestra escuela, nuestra rama, nuestro Muso Jikiden Shinryu de otros, es mantener las tradiciones es decir, mantener los aspectos tradicionales lo más fidedignas, exacto, a los inicios de la escuela en el 1568, que es cuando comenzó la escuela, y también en el 1688, que es cuando se introdujo en el Han de Tosa. Decir que al 17 soke de la escuela, a Oe Masamichi Sensei, el último soke unitario antes de la escuela se dividiera en varias ramas, tenía preferencia por las espadas cortas. Y, a su vez, también Oe Masamichi reestructuró un poco la escuela para adecuarla a los nuevos periodos de paz y la revolución Meiji. Por eso, los otros Jikiden que la gente puede encontrar usan espadas cortas, debido a estos dos hechos. Sin embargo, Yamauchi Toyotake, al ser nieto del señor feudal, pudo mantener y quiso mantener las tradiciones antiguas anteriores a Oe Masamichi Sensei, y a partir de él nosotros mantenemos, por ejemplo, la longitud de la katana, que usamos una longitud más larga, tal y como estipulaba el fundador en el 1568, 3 shaku, es decir, 1 metro de hoja, y tenemos un estudio de las técnicas en esa línea, en la línea de las medidas y de los estándares que están postulados desde el siglo XVI y desde que se introdujo en el Han de Tosa. Puesto que en otros ámbitos, por ejemplo, nuestro yaido, nuestra escuela, se le llama el yai del señor, en el sentido de que, digamos, en linaje, en cuanto a familia, nuestra escuela, digamos que es la heredera del Han de Tosa. Por supuesto, la familia Yamauchi no tiene nada que ver con el Budo, se ha desentendido, sigue existiendo hoy en día la familia que desciende de los daimyo de Tosa, pero esa familia delegó, a esa familia pertenecía y era el cabeza de familia Yamauchi Toyotake, y los siguientes miembros de la familia Yamauchi siempre han delegado y han tenido buenas relaciones con los cabeza de familia y los soke y los representantes de la escuela. A día de hoy, por ejemplo, Sekiguchi Sensei tiene muy buena relación y correspondencia con la familia Yamauchi y puede visitar sin ningún problema el área de Kochi, que es donde se originó la escuela. Donde se estableció la escuela a partir del 1688. Bueno, Marcos, explícanos un poquito las armas que utilizáis en el dojo y en la escuela vuestra. Bueno, para empezar voy a enseñaros cronológicamente, vamos a empezar por lo más moderno. Entonces vamos a ver un yaito, que es una katana de práctica. La gente que viene a practicar empezará con boken, con espada de katana de madera, y luego con el tiempo adquirirá un yaito. La espada con filo no se suele usar para la práctica. Es peligrosa y además ralentiza los movimientos. Por supuesto practicamos con ella, yo la poseo, sobre todo para hacer práctica de tameshigiri de corte real. Pero en lo que es la práctica habitual usamos
Yaito. Y en Seitei Yai, hasta un nivel muy alto, siempre se utiliza Yaito. Entonces, este es el Yaito que se utiliza, es un Yaito normal, que se utiliza en Seitei Yai, con una longitud en concreto. La longitud puede variar en cuanto al Seitei Yai, no demasiado cortas ni demasiado extensas, siempre digamos en cuanto a la medida de la persona, siempre se adecuan un poquito. Este en concreto mide 2,5 shaku. Y este es el Yaito que utilizamos en Seitei Yai, en el Yaito federativo en Zenihon Kendo Renmei. Luego tenemos, por ejemplo, las armas que utilizamos en Muso Jikiden Eishin Ryu. Tenemos con lo que empieza la gente cuando empieza a estudiar Koryu. Por supuesto, la gente cuando empieza a estudiar Koryu puede empezar tranquilamente con un bokken de dimensiones normales y comprado en cualquier tienda de deportes. Luego, solo si está interesada, se puede adquirir un bokken de escuela que nosotros tenemos la suerte, nos realiza un armero artesanal a medida y con las dimensiones estipuladas por Sekiguchi Sensei. Esto sería un bokken tradicional de la escuela. Como podéis ver, la longitud es mucho mayor que la de un bokken normal y sobre todo el grosor. Con esto es con lo que se practica kumitachi o kenjutsu, que es una disciplina muy importante en la escuela. Otras disciplinas de Yai últimamente dejan bastante de lado o solo entrenan estas prácticas de kenjutsu o de katas por pareja a niveles muy altos. Sin embargo, Sekiguchi Sensei desde un primer momento insiste en la práctica de katas por parejas, porque si no se pierde el concepto del maai, de la distancia y todo el concepto de combate que se vive al practicar con un compañero. Y también aquí tenemos un Yaito de escuela. Aquí en concreto podemos ver el mon de Sekiguchi Sensei. No es el mon de la familia Yamauchi, ni el de Muso Jikiden Eishin Ryu, sino el propio del actual representante de la familia, de Sekiguchi Sensei, que me ha autorizado a llevarlo en mi Yaito de escuela. Entonces, como comprobaréis, al igual que en el bokken, es un Yaito de mayor grosor y de mayor longitud que el de Seitei Yai. Este es el Yaito de Muso Jikiden Eishin Ryu de la familia Yamauchi. También contrasta lo recto de la hoja. El sori, como podéis ver, es como tradicionalmente se usaban en Tosa, en la mayoría de las escuelas, en la mayoría, digamos, de lo que se ha conservado de Tosa. Se suele utilizar este tipo de hoja con poca curvatura, comparada con la que anteriormente os he enseñado de Seitei Yai. Y finalmente, ahora os voy a enseñar lo que es una naginata, en este caso una naginata de madera. Como en todo, primero se empieza con madera y luego mucho más tarde con metal. Yo, en el caso de la naginata, llevo entrenando comparativamente con el Yaido muy poco tiempo, por lo tanto, ni siquiera sueño en comprar todavía una de metal. Aparte que la naginata tiene mucho más trabajo en parejas que el Yai. Entonces, esta que veis aquí es una naginata bajo las medidas que estipula Shimizu Nobuko Sensei, que es la actual representante del estilo Ryo-en-Ryu Naginata Jutsu y octavo Dan Hanshi de Jiki Shinkage Ryu Naginata Jutsu. En Naginata Jutsu se acompaña el uso de la naginata con un tanto o un kowakizashi, que es esto que tenemos aquí. Y estas son las armas que podréis trabajar si venís aquí a nuestro dojo en lo que se refiere a Seitei Yai, Muso Jikiden Eishin Ryu y Ryo-en-Ryu Naginata Jutsu. Con respecto a esta escuela, decir que Shimizu Sensei ha autorizado la formación del primer grupo en España de naginata, de Ryo-en-Ryu Naginata Jutsu, cuando la naginata es un campo bastante árido todavía en España, y en breve empezaremos unas clases regulares de naginata.
Marcos, tú que has estado en Japón durante un periodo bastante largo, ¿qué aspectos destacarías de la cultura japonesa? ¿Cuáles son los que más te han gustado? Y bueno, sobre todo a nivel marcial también, ¿qué relación ves con el Japón de los samuráis del siglo XVI y el Japón de hoy en día? Y sobre todo la filosofía del Bushido, ¿cómo permanece o no en el mundo actual? Bueno, yo ante todo no estuve un tiempo prolongado, es decir, estuve más que una persona que va con un paquete de viajes de una semana y fui por mi cuenta, pero en absoluto estuve un tiempo prolongado. También para responder a las preguntas, sobre todo las últimas que me has dicho de cómo se vive el Bushido hoy en Japón, cómo se ve la tradición del samurái hoy, dentro de lo mismo, tendría que haber estado durante mucho tiempo viviendo allí para poder responder perfectamente a estas preguntas. No puedo decir más que las preocupaciones sobre ello, no puedo decir más que las preocupaciones que se tiene de cara a nuestra escuela y a otras escuelas de Koryu respecto a la comunidad japonesa, que es que la juventud está muy poco interesada, cada vez menos, en las tradiciones suyas japonesas, y que muchos Koryu, muchas escuelas antiguas, están viendo peligrar su transmisión y están en vías de desaparición, muchas de ellas, debido a que no hay gente japonesa que las quiera practicar. Ante esta situación, en muchas escuelas se encuentran ante la tesitura de qué hacer: dejar que la escuela desaparezca o dejar la sucesión en manos de occidentales. Algunas escuelas optan por la primera opción y la escuela se extingue, y otras dejan el cargo de shoque o de sucesor en manos de occidentales, estadounidenses y etcétera. Eso es lo que yo sé, pero más allá, digo, necesitaría haber vivido mucho tiempo allí para contestar debidamente a esas preguntas. Respecto a la primera, de qué es lo que más me gustó, lo que llamaría la atención de Japón y por lo que recomiendo a la gente ir, pues en ese sentido, digamos, ¿por qué recomiendo yo a la gente ir? Pues hace poco, por ejemplo, tuve una conversación con mi prima y yo le recomendaba ir en el sentido de que es un país del primer mundo. No, por supuesto que es totalmente fantástico viajar a China o a India, ¿no? Pero en el caso de Japón no tienes que tener ninguna preocupación en absoluto por ir por libre o ir con un paquete de viajes. Es un país donde no tienes que temer en absoluto por tu seguridad ni la de tus pertenencias, puedes ir totalmente relajado. Y sobre todo estás viendo una cultura que no tiene absolutamente nada que ver con lo que conozcas aquí. Todo te va a dejar fascinado, desde las máquinas expendedoras de bebidas hasta las culturas más tradicionales. Entonces, en ese sentido es porque la gente debería visitarlo, porque es un sitio muy agradable de estar allí, muy seguro y además con muchas cosas llamativas. Y luego en particular a mí, ¿qué es lo que más me gustó? Pues igual, digo, no voy a ser hipócrita, yo también tengo mi parte friki, entonces yo disfruté mucho en las tiendas en los Mandarake de Tokio, comprando, yo soy un fan de las figuras de Ultraman y compré casi 20 figuras cuando estuve en Japón, entonces en ese sentido sí, y luego por supuesto la vía tradicional, por eso estoy haciendo esto. Disfruté mucho viendo las partes tradicionales de Japón. En Kioto estuve además en el Kyoto Budokan asistiendo a unas clases de Yaido, de Koryu también, de Hoki Ryu y de Musoji Kiden. Disfruté mucho, sobre todo mucho en Sura, en Kyushu, en Kagoshima, pero sobre todo en Shimabara. Porque allí, pues, no lo sé, pero la sensación que tengo es que se respira quizás un poquito todavía más de tradicionalismo que en la parte central de Japón. Bueno, Marcos, la verdad que te quería hacer una pregunta desde nuestro equipo de Japan Lifestyle. Mucha gente tiene miedo de ir a Japón porque creen que es un país caro, que es un país como, pues eso, que todo el mundo piensa que se habla inglés. Es un país
caro, ¿no? Es un país en el cual la gente... O sea, hay unos mitos en los cuales yo he estado también en Japón y no lo he visto así. ¿Qué consejos podrías dar a las personas que quieren ir a Japón y tengan esa barrera mental? Bueno, al principio, para empezar, te debería decir lo mismo de antes, que hay mucha gente que ha vivido muchos años más en Japón y que podría responder mejor a estas preguntas. Desde mi punto de vista, desde cuando viajé, vamos a ver, me remito otra vez a la conversación que tuve con una persona para recomendarle. Lo caro realmente es el desplazamiento desde España en avión y el desplazamiento en el interior de Japón. Te tienes que comprar un Japan Rail Pass o si no lo compras, ese es el mayor desembolso de dinero que vas a hacer en tema de desplazamientos. Luego, el alojamiento, yo no diría que es caro, es más o menos parecido aquí. Es decir, no esperes que por una noche en un hotel te vayan a cobrar menos, a lo mejor de 40 o 50 euros. Si es muy económico, a lo mejor 30, pero yo creo que es dentro de lo normal. Y aparte de eso, contrariamente a lo que se piensa, a mí me pareció muy barato. Comer muy barato y de muy buena calidad y, vamos, muy, muy rica la comida y ya, por supuesto, cualquier compra que vayas a hacer allí de aspecto tecnológico o cualquier, pues mucho más barato que aquí, por supuesto. O sea que yo lo veo caro en el sentido del desplazamiento, principalmente. Todo lo demás, yo lo veo un país muy, muy asequible. Desde Japanese Lifestyle y la escuela Dojo Tai Tsukan en Canillejas, Madrid, os invitamos a todos a conocer estas artes marciales tradicionales y a visitar Japón.